En este vídeo vamos a explicar cómo, combinando la realización de dos elipses y dos parábolas, podemos dibujar un rostro. Dividimos la lámina en 4 partes iguales, como se ve en la figura. Continuamos haciendo una parábola en el lado izquierdo, para lo cual necesitamos tomar las medidas de la posición de los puntos A, V, que es el vértice, y F, que es el foco. Los vamos a distanciar 10 milímetros, es decir, 1 centímetro. A continuación, desde el foco vamos a marcar sobre el eje de la parábola cada 5 milímetros un punto, llegando desde el 1 hasta el 10. Repetimos exactamente el mismo proceso en la parte derecha de la lámina para construir posteriormente una segunda parábola. A continuación trazamos líneas verticales de color verde que pasen por los puntos F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la parte izquierda de la lámina. Repetimos esta misma operación de las líneas verticales de color verde en la parte derecha de la lámina para construir esa segunda parábola que hemos comentado. A continuación hacemos dos arcos con color violeta y de radio AF con centro en el foco. Esos dos arcos cortan a la vertical de color verde que pasa por F en 2 puntos de la parábola. A continuación trazamos otros dos arcos, pero en esta ocasión con la medida A1 y centro en el foco. Esos dos arcos cortarán a la vertical que pasa por el punto 1 de color verde en otros 2 puntos que también pertenecen a la parábola. Seguimos haciendo arcos, en esta ocasión con la medida A2 y siempre con centro en el foco. Esos dos arcos cortarán a la vertical que pasa por el punto 2 en otros 2 puntos de la parábola. Seguimos con nuestra secuencia de arcos, haciendo un arco con centro en el foco y con la medida A3, hasta que ese arco corte a la vertical de color verde que pasa por el punto 3. El siguiente arco tiene de medida A4 y se hace centro en el foco. Ese arco cortará a la vertical verde que pasa por el punto 4 dándonos 2 nuevos puntos. Tomamos ahora la medida A5 y con centro en el foco hacemos 2 arcos que corten a la vertical que pasa por el punto 5. El proceso se repite hasta llegar a la vertical por el punto 10. Siempre hemos de tomar la medida desde A a la vertical correspondiente y hacer centro en el foco. De esta manera solamente nos quedará unir los puntos de la parábola, incluido el vértice. Estos puntos se unen a mano alzada o a pulso. Empezamos a dibujar ahora la parábola de la derecha haciendo el primer arco con la medida AF y centro en el nuevo foco. Esos 2 arcos cortarán a la vertical que pasa por F en los 2 primeros puntos de la parábola de la derecha. Si tomamos ahora la medida A1 y hacemos un arco con centro en el foco, cortará a la vertical por el punto 1 en 2 nuevos puntos de la parábola. A continuación tomamos la medida A2 y hacemos un arco con esta medida y centro en el foco hasta que corte a la vertical por el punto 2. El proceso se repite exactamente igual que en la parábola de la izquierda y simplemente vamos tomando la medida A1, centro en el foco y cortamos la vertical por 1. La medida A2, centro en el foco, cortamos la vertical por 2 y así sucesivamente hasta que llegamos al punto 10 donde tomamos la medida A10, hacemos centro en el foco hasta que corte la vertical por 10. Luego solamente nos quedará unir los puntos de la parábola hasta que pasen por el vértice V y esto se hace a mano alzada o también a pulso, como queramos. A continuación vamos a situar los ejes de dos elipses. En principio vamos a situar el eje menor de cada una de ellas, que mide 40 en total, es decir, 20 para la izquierda y 20 para la derecha, en la zona que estamos observando de la lámina, en el centro de la lámina, a ambos lados del centro de la lámina, en la parte superior e inferior del centro de la franja central. A continuación señalamos el eje mayor de la respectiva elipse. En esta ocasión tiene de eje mayor 60, por lo tanto medimos 30
por arriba y 30 por abajo del centro de nuestras elipses, de nuestras dos elipses. En esta imagen vamos viendo cómo se va conformando el rostro y cómo hemos situado los ejes mayor y menor de las dos elipses de color azul en el centro de la lámina. Ahora empezaremos a desarrollar una de las elipses. La elipse de la izquierda la vamos a resolver por radios vectores, por lo cual nos interesa situar los focos de la elipse. ¿Cómo determinar los focos de la elipse? Es muy fácil. Trazar un arco con centro en C y la medida OA. Ese arco cortará al eje mayor de la elipse en los puntos F y F', tal y como se ve en la figura. Convendría ir poniendo todas estas letras para poder entender mejor el vídeo cuando hagamos la lámina. Desde los focos F y F' en dirección al centro de la elipse señalaré 3 puntos separados de 5 en 5 milímetros. Son los puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A continuación trazamos los arcos que vemos de color verde. Con centro en el foco F, con la medida A1 hacemos un arco por encima y otro arco por debajo del eje mayor. Y ahora con centro en F', pero con la medida B1, hacemos otro arco que corte a los dos anteriores, señalándose en el dibujo con dos circulitos de color rojo, que son los dos primeros puntos que hemos calculado de la elipse por el método de radios vectores. Repetimos el proceso haciendo otros dos arcos con centro en el foco F y la medida A2. Y el arco de corte lo hacemos con centro en F' y la medida B2. La tercera pareja de puntos sería por el mismo camino. Tomando la medida A3 y centro en el foco, tenemos los dos arcos por encima y por debajo del eje mayor. Y después el arco que corta a estos dos lo tenemos tomando centro en F', pero con la medida B3. De esta manera hemos obtenido los puntos necesarios de la mitad izquierda de la elipse. El proceso se repite en la parte derecha de la elipse. Tomando centro en el foco F y con la medida A6 hacemos un primer arco y con centro en F' y la medida B6 hacemos el segundo arco. Esos dos arcos de color verde se cortan en dos puntos rojos, que son de la elipse. La siguiente pareja de puntos se haría por el mismo procedimiento, un arco con centro en F, foco F y la medida A5. Y el siguiente arco es con centro en F' y la medida B5. La última pareja de puntos sería de la misma manera, tomamos la medida A4 y centro en el foco F, un primer arco y el segundo con centro en F' y la medida B4 hasta que se corte. Ahora solamente nos queda unir todos los puntos de la elipse a mano alzada o a pulso. Ahora vamos a construir el segundo ojo de nuestro rostro utilizando la elipse, pero mediante otro método, el que denominamos de circunferencias afines. Trazamos dos circunferencias de color verde con centro en O la medida OA, el radio sería el semieje mayor, y con centro en O y la medida OC, es decir, el radio sería el semieje menor. La circunferencia de mayor radio la vamos a dividir en 12 partes iguales, para lo cual haremos los siguientes arcos. Un arco con centro en A y la medida O, que nos sirve para obtener los puntos 3 y 6. Otro arco con centro en S y la medida SO nos sirve para obtener los puntos 5 y 8. Otro arco con centro en B y la medida BO nos sirve para obtener los puntos 2 y 7. Y por último, un arco con centro en R y la medida RO nos sirve para obtener los puntos 4 y 1. Unimos todos esos puntos del 1 hasta el 8 con el centro O de la circunferencia. El radio O2 corta a la circunferencia pequeña en el punto 2'. Pues si por 2' trazamos una horizontal y por 2 trazamos una vertical, donde se corten, vemos que se forma un triángulo. Ese vértice de color rojo pertenece a la elipse que vamos a trazar. El radio O1 corta la circunferencia pequeña en el punto 1'. Si por 1' trazamos una horizontal y por 1 una vertical,
donde esas dos líneas que forman el triángulo se cortan, tenemos el punto de color rojo que pertenece también a la elipse en cuestión. El proceso se repite para los puntos 3 y 4, teniendo en cuenta la precaución de que las horizontales tienen que salir hacia afuera de la circunferencia. Dejamos marcados también los puntos obtenidos del 5, 6, 7 y 8. El método siempre es el mismo, donde el radio corta a la circunferencia pequeña se hace una horizontal y donde corta la circunferencia grande se hace una vertical. Ahí vemos en la figura los distintos puntos obtenidos. Simplemente nos queda unirlos a mano alzada. En el interior de las elipses dibujamos dos circunferencias concéntricas en cada ojo con radios de 16 y de 8 milímetros respectivamente. A continuación dibujamos una circunferencia de diámetro 32, es decir, radio 16, para conformar esa nariz de payaso. Trazamos una semicircunferencia de radio 30 y ya solo queda decorar nuestro rostro de la mejor manera que sepamos. Si quieres ver más vídeos de dibujo técnico, entra en los buscadores de internet y teclea blog dibuja Garlo. Y recuerda, si quieres aprender a dibujar, hay que practicar.